Hace 3 semanas, entré sin querer en una habitación de hotel en Madrid y vi a mi mujer desnuda, sentada encima de otro hombre. Sí. Así empieza esto. No es metáfora. No es un sueño raro. No es una exageración. Literalmente abrí la puerta de la habitación 317 del Hotel Gran Versalles, porque me equivoqué de número, y ahí estaba Clara, mi esposa, con las piernas abiertas y la espalda arqueada, montada sobre un tío al que no había visto en mi vida. Ella se giró cuando escuchó la puerta. Me miró. Y en lugar de gritar, taparse o saltar de la cama, solo dijo, joder. Me quedé clavado. Ni siquiera supe cerrar la puerta. Ella sí. Se bajó de un salto, medio cubriéndose con una sábana, y cerró de un portazo en mi cara mientras el otro se reía. Sí, el tío se rió. No sé si de los nervios o porque le pareció cómica la escena, pero se rió. Yo no dije nada. Solo bajé las escaleras y me senté en el vestíbulo con la cara blanca como la pared. No fui al hotel por casualidad. Había seguido a Clara porque llevaba semanas actuando raro, y esa noche me dijo que tenía una cena del estudio con un cliente importante. Pero ella nunca cena sola con clientes en hoteles. Me dio mala espina y la seguí, sin un plan, solo por ver qué hacía. Y acabé viendo todo. La peor parte no fue lo que vi. Fue cómo reaccionó ella después. No vino a buscarme. No me llamó. No mandó ni un mensaje. Durante horas, yo me quedé sentado en ese sillón rojo de recepción, sin saber si subir a pegarle al tipo, si esperarla, o si simplemente fingir que nada de esto había pasado. Finalmente me fui a casa, en silencio. Entré, me duché, me acosté, y ella no volvió esa noche. Al día siguiente, cuando por fin volvió, se limitó a decir, tenemos que hablar. Claro que teníamos que hablar. Pero no tenía ni idea de lo que venía después. Nunca pensé que la frase tenemos que hablar pudiera ser tan vacía. Clara volvió a casa al día siguiente como si viniera de trabajar, con su bolso cruzado al pecho, el pelo recogido en una coleta mal hecha y sin maquillaje. Estaba pálida, pero no triste. No parecía alguien arrepentida ni avergonzada. Parecía más bien como si fuera ella la que tenía que soportar algo incómodo, como si lo que había hecho la noche anterior no fuese una traición sino un detalle molesto que quería quitarse de encima cuanto antes. Nos sentamos en la cocina, yo en la silla frente al ventanal que daba al patio, y ella al lado del microondas. Ni siquiera intentó tocarme o acercarse, lo que ya decía bastante. Me miró fijo durante unos segundos sin hablar, como si estuviera midiendo cuántas palabras podía usar sin complicar demasiado las cosas. Finalmente dijo, no quería que lo vieras así. No sabía si reírme o pegarle una bofetada con las llaves del coche. ¿Así? ¿Cómo? Desnuda, encima de un tipo con barba que no conozco, en una habitación de hotel que tú misma reservaste. ¿Así no querías que lo viera? No respondí nada. Me limité a mirarla con cara de piedra, esperando que tuviera al menos la decencia de explicarme por qué. Pero no hubo un lo siento, ni un fue un error. Solo dijo que llevaba un tiempo sintiéndose desconectada, que últimamente no se reconocía a sí misma, que necesitaba algo que la hiciera sentir viva otra vez. Palabras vacías. Frases que suenan bien pero no significan nada. Como si todo esto fuera una película de autoayuda, y no una traición en carne viva. Cuando le pregunté quién era él, me dijo que se llamaba Joaquín, que trabajaba en el estudio, que era arquitecto junior y que al principio solo eran charlas, cafés después de reuniones, que luego empezó a escribirle fuera del horario laboral y que la hizo reír en un momento en el que yo, según ella, ya no la miraba como antes. Yo le pregunté directamente, ¿te acostaste con él muchas veces? Clara se quedó callada unos segundos y luego dijo, 4 veces. Pero lo dijo tan segura, tan ensayado, que supe de inmediato que era mentira.
4 veces es el número que se dice cuando quieres que suene como no tantas, como si hubiera una cantidad de veces aceptable para acostarte con otro hombre mientras sigues casada. Me levanté de la silla sin decir nada y fui al salón. Encendí la tele, no para verla, sino porque necesitaba ruido. Clara me siguió y se quedó de pie en la puerta. Me dijo que no había sido planeado, que no es que me dejara de querer, pero que no podía evitar sentirse viva con él. Me preguntó si la odiaba. Me preguntó si íbamos a divorciarnos. Le dije que por ahora no iba a tomar ninguna decisión, que tenía que pensar. La realidad es que no quería gritarle, ni romper cosas, ni tirarme al suelo a llorar. Quería entender que se rompió, cuándo, porque no lo vi venir. Y sobre todo, por qué ella eligió acostarse con otro en vez de decirme que estaba mal. Cuando nos fuimos a dormir esa noche, Clara intentó acercarse, poner su mano sobre mi hombro, pero la rechacé con un movimiento seco. Dormimos en la misma cama, pero separados por algo más frío que cualquier muro. Al día siguiente, ella se fue al trabajo temprano. No desayunó. No besó a Mateo. No dijo nada. Esa mañana, mientras llevaba a Mateo al colegio, me sentí como un actor en una obra que ya no entendía. Sonreí en la puerta del colegio, saludé a las otras madres, hice chistes con los profesores, y luego me subí al coche con un nudo en el estómago. No era tristeza lo que sentía. Era algo más crudo, más ácido. Era asco. Porque no solo me había engañado, sino que había vuelto a casa, se había duchado en nuestro baño, había dormido en nuestra cama y había seguido como si nada. Y lo peor es que yo la dejé. Fui yo quien no gritó, quien no la echó de casa, quien no hizo una escena. Me odié por eso. Por no reaccionar como se supone que uno tiene que reaccionar cuando te destruyen la vida en un hotel barato de la calle San Bernardo. Cuando volví a casa, me senté frente al portátil e hice algo que nunca había hecho. Entré al correo del estudio de arquitectura. No tenía la contraseña, pero la conocía bien. Usaba combinaciones simples, y a la tercera lo logré. El correo estaba limpio, sin nada comprometedor, pero encontré un archivo en el drive compartido del estudio. Era una carpeta con fotos de obras, planos, presupuestos, y una carpeta oculta dentro con su nombre y el de él. Joaquín y Clara. Entré. No había fotos sexuales ni vídeos. Pero sí capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, memes que se enviaban, fotos de comidas que compartían, selfies riéndose en el coche y una imagen que me revolvió el estómago, los dos abrazados en el balcón de un apartamento que no era ni el nuestro ni del estudio. En esa foto, Clara no parecía arrepentida. Estaba feliz. Y eso fue lo peor. Saber que era feliz sin mí. Esa misma noche, cuando Clara llegó a casa, yo ya tenía todo listo. No hablo de pruebas, ni de documentos, ni de grabaciones, hablo de la decisión de no quedarme callado más. Mateo estaba en casa de mi hermana, porque le dije a Clara que esa noche necesitábamos hablar sin interrupciones. Cuando entró por la puerta, ni siquiera se quitó los zapatos. Me miró de reojo y preguntó si quería cenar. Le dije que se sentara. Ella lo hizo, con ese gesto tenso que pone cuando sabe que algo no va a gustarle. Me senté frente a ella, la miré directamente y le dije lo que había visto en la carpeta del drive. Su cara cambió al instante. No de sorpresa, sino de incomodidad. No negó nada, no gritó, no lloró. Solo se quedó callada, mirando el suelo, y después soltó un suspiro como si le estuvieran pidiendo que sacara la basura. Le pregunté cuántas veces había estado con él, esta vez de verdad, sin cuentos, sin mentiras. Me dijo que no sabía, que no había contado. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que desde septiembre. Le recordé que en octubre fuimos a un fin de semana en la sierra,
que en noviembre celebramos nuestro aniversario y que en diciembre pasamos Nochebuena con mi madre, y ella se limitó a decir que sí, que lo sabía, que había sido una mierda hacer eso mientras fingía que todo estaba bien, pero que en ese momento no podía parar. Le pregunté si lo amaba. Me miró, dudó unos segundos y dijo que no lo sabía. Esa respuesta fue peor que un sí. Porque él no lo sé significaba que todavía lo estaba pensando, que todavía le daba vueltas, que todavía lo tenía presente. No era un error del pasado, era una opción en evaluación. Le dije que era una mentirosa. Que mientras yo cuidaba a Mateo, ella se iba a hoteles con un crío de 27 años a jugar a sentirse especial. Que no tenía derecho a decir que estaba confundida, ni que se sentía vacía, porque cuando uno se siente mal lo habla, no se baja las bragas. Ella se levantó de golpe, nerviosa, y me gritó que no le hablara así. Me gritó que llevaba años sintiéndose ignorada, que yo estaba siempre con la cabeza en el trabajo, en los números, en las cuentas, en los plazos, en los correos. Me gritó que había dejado de sentirse vista, que hacía meses que no la tocaba con deseo. Yo le respondí que si no la tocaba era porque ella parecía estar en otro planeta, que cada vez que intentaba acercarme se hacía la ocupada, la cansada, la distante. Le dije que no era mi culpa que ella no supiera lo que quería, que no era un terapeuta ni un actor de cine. Ella me gritó que me había convertido en un mueble, que la convivencia era asfixiante, que no era feliz y que con Joaquín se sentía viva. Ahí perdí el control. Le dije que entonces se fuera a vivir esa vida tan viva, que se largara con él, que le contara a su mamá que su hija casada y con un hijo se estaba tirando a un pibe del trabajo. Le dije que era una cobarde, una egoísta y una hipócrita. Ella rompió a llorar, pero no me moví. No la abracé, no la consolé, no le dije que todo iba a estar bien. Me limité a mirarla con la cara más fría que pude poner. En ese momento supe que ya no quedaba nada. No hubo reconciliación, no hubo disculpa sincera, no hubo voluntad de arreglar las cosas. Lo que hubo fue un montón de reproches cruzados, gritos, llantos y silencio. Mucho silencio. Ese tipo de silencio que no se llena con nada. El que te deja claro que estás compartiendo casa con un desconocido. Después de la discusión, ella se encerró en el baño. Yo salí al balcón a fumar, aunque había dejado el tabaco hacía años. Esa noche dormimos en cuartos separados. No hubo más palabras. Solo ruido de pasos, de puertas cerrándose, de platos mal colocados en la cocina. A la mañana siguiente, nos cruzamos en el pasillo sin decirnos nada. Cada uno agarró sus cosas y se fue a lo suyo, como si fuéramos compañeros de piso que no se soportan. No sabía si iba a divorciarme todavía, pero sí sabía que mi forma de mirarla se había roto. Ya no la veía como mi mujer. La veía como alguien que había usado mi confianza como una servilleta sucia, que había mentido con la cara limpia, que había jugado a dos bandas mientras yo intentaba mantener una familia. Y lo peor era que ni siquiera parecía arrepentida de verdad, solo avergonzada de que la hubiera descubierto. No tenía ni idea de qué era exactamente lo que quería hacer, solo sabía que necesitaba devolverle algo, que no podía dejarlo pasar como si no hubiera sido nada, como si pudiera olvidarlo con un par de charlas de pareja o un viaje sorpresa. Lo que había hecho no era una pelea más, no era un error de juicio, no era una confusión. Era una elección repetida. Lo que me molestaba no era solo la traición, sino la tranquilidad con la que pensó que podía esconderlo, la seguridad de que yo no lo descubriría, o peor, de que si lo hacía, igual no tendría el valor de actuar. Durante días me limité a observarla, a fingir que estaba más tranquilo, a decir que necesitaba tiempo para pensar. Ella aprovechó esa tregua aparente para volver a comportarse como si todo pudiera solucionarse con espacio, con terapia, con palabras. Yo la dejaba hablar, pero no estaba escuchando, estaba preparando lo que venía. Lo primero que hice fue contarle todo a su madre.
No porque esperara comprensión, sino porque sabía que le importaba mucho lo que pensaba su familia. Fui directo. Fui a su casa con una copia impresa de una de las fotos que encontré, la del balcón con Joaquín, y se la di en la mano sin decir una palabra. Su madre la miró, me preguntó si era real, si no era un montaje, y cuando le confirmé que era ella con otro hombre, lo único que dijo fue no me lo puedo creer. Yo no lloré, no me mostré herido, solo me limité a darle los datos. Le conté que la relación llevaba meses, que Clara no lo había detenido, que no parecía dispuesta a terminarla, y que en casa ya no se podía respirar. Me agradeció la sinceridad, me pidió que no involucrara al niño más de lo necesario y me dijo que hablaría con ella. No esperaba milagros, pero sabía que esto iba a removerle la comodidad. Después llamé a Joaquín. Conseguí su número a través del perfil de LinkedIn del estudio, donde figuraba su correo corporativo. Le escribí haciéndome pasar por un cliente interesado en reformas, le pedí su número móvil y al día siguiente lo llamé desde un número oculto. Cuando me contestó, le dije quién era. Al principio pensó que era una broma, luego intentó colgarme, pero yo seguí hablando. Le dije que no tenía intención de pegarle ni de buscarlo, que no era un matón de barrio, pero que sí quería que supiera que me había acostado con la mujer de alguien que tenía un hijo de 7 años, y que había contribuido a reventar una familia que él ni conocía. Le dije que no me interesaba su versión, que no me importaba si él pensaba que Clara iba a separarse pronto o si le había dicho que el matrimonio estaba muerto. Le dije que lo único que me interesaba era que supiera que lo tenía en la mira, no como amenaza, sino como recordatorio. Y que si él volvía a escribirle o verla, yo lo sabría. No dijo una palabra. Solo respiraba fuerte. Le colgué sin darle más tiempo. Después de eso, empecé con la parte más delicada, sacar mis cosas del banco. Compartíamos cuentas, inversiones pequeñas, un plan de ahorro conjunto, todo lo típico de un matrimonio que piensa en el futuro. Durante esa semana vacié mis partes proporcionales, transferí todo lo que me correspondía a una cuenta nueva a mi nombre, sin avisarle de nada. También cancelé la tarjeta secundaria que ella usaba, que estaba a mi nombre. Cuando fue a hacer la compra el sábado por la mañana y la tarjeta fue rechazada, me llamó al momento. Le contesté como si nada, ya no tenía sentido que la tuvieras. Me preguntó si estaba jugando a hacerle daño, le dije que no, que estaba protegiendo mis cosas. Ella empezó a decir que esto no ayudaría en nada, que así solo íbamos a romperlo todo más rápido. Le respondí, ya lo rompiste tú sola, yo solo estoy recogiendo lo que queda. Lo siguiente fue Mateo. No le dije nada todavía, pero sí empecé a preparar el terreno. Fui al colegio, hablé con la orientadora, le conté que el ambiente en casa iba a cambiar, que quizás pronto uno de los dos padres se iría a vivir a otro sitio, y que necesitaba que estuvieran atentos a cualquier cambio en su comportamiento. Me ofrecía pagar una sesión semanal con la psicóloga del centro, para que tuviera un espacio donde hablar si lo necesitaba. No quise meterlo en medio de la venganza, pero tampoco podía ignorarlo. Él no tenía la culpa de nada, pero iba a sufrir las consecuencias igual que yo. Lo mínimo que podía hacer era suavizarle el golpe. La última parte fue más simbólica. Fui al estudio donde Clara trabajaba y pedí una reunión como cliente potencial. Usé otro nombre, una identidad ficticia, nada ilegal, solo lo justo para poder sentarme en la recepción durante media hora. No fui a hablar con nadie. Solo me senté y observé. La vi pasar de un lado a otro, hablando con compañeros, revisando papeles, sin saber que yo estaba a 10 metros. Quería verla en su mundo, ese mundo donde yo ya no existía, donde tenía a otro tipo, otra rutina, otra vida. Quería ver si tenía esa misma sonrisa que me ponía cuando hablábamos de hacer una reforma en casa o planear unas vacaciones. Y la tenía. Sonreía como si nada, como si todo fuera perfecto. Me fui antes de que me viera.
No dije una palabra. Pero eso fue lo que más me dolió, y a la vez, lo que más me convenció de lo que tenía que hacer. Una semana después de que le cancelara la tarjeta y vaciara las cuentas, Clara me propuso hablar. No lo dijo con tono amable ni con intención de reconciliar nada, lo dijo como quien quiere cerrar un tema incómodo para poder seguir con su vida. Me dijo que podíamos hablar esa noche, después de cenar, cuando Mateo estuviera dormido. Asentí, sin decir nada más. Durante el día no nos dirigimos la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Cuando volví del trabajo, ella ya había bañado a Mateo y le había dejado la cena lista. No fue un gesto de amabilidad, fue un intento de aparentar que todo seguía normal. Me senté con el niño a cenar, vimos media hora de dibujos animados y luego lo acosté. Fue la última rutina familiar que compartimos. Después bajé al salón, me serví un café y la esperé sentado en el sofá. Ella bajó sin decir una palabra, se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas y las manos en el regazo. No parecía nerviosa. Parecía calculando qué tono usar para que la conversación no se convirtiera en una pelea. Empezó hablando ella, como siempre. Dijo que entendía que estaba dolido, que había sido una situación horrible, que no lo había manejado bien, pero que no se había levantado un día cualquiera y decidido hacerme daño. Que llevaba mucho tiempo sintiéndose desconectada, sola, como si su vida estuviera en pausa. Me dijo que cuando conoció a Joaquín no pensó en acostarse con él, que simplemente empezó a sentirse bien hablando con alguien que la escuchaba, que la miraba con interés, que le hacía preguntas sin distraerse, que le decía cosas bonitas sin pedírselas. Dijo que no justificaba lo que pasó, pero que para ella no fue solo sexo, que fue una válvula de escape, un espacio donde sentía que todavía era alguien con valor. Me preguntó si yo no lo había sentido alguna vez, si nunca había tenido ganas de huir un rato, de desaparecer. Le dije que claro que lo había sentido, que había días en los que quería irme lejos, pero que jamás se me pasó por la cabeza traicionar a la persona con la que había construido una familia. Le dije que si ella hubiera venido a decirme que estaba mal, que necesitaba tiempo o ayuda, yo habría hecho todo lo que estuviera en mis manos. Pero que eligió otro camino, el de callarse, mentir, esconder y usarme como tapadera mientras se acostaba con otro. Ella bajó la mirada por primera vez en toda la conversación. Me dijo que sabía que me había fallado, que no esperaba que yo la perdonara ni que la entendiera, pero que al menos quería que supiera que no lo había hecho para herirme. Me reí. No fuerte, no de burla, simplemente solté una risa corta, incrédula. Le pregunté qué esperaba, que dijera gracias por su sinceridad, que le diera una palmada por su buena intención. Le dije que lo que más me jodía era su forma de plantearlo todo como si hubiera sido una consecuencia inevitable, como si no hubiera tenido más opción. Que nadie la obligó a escribirle, a verse con él, a entrar a hoteles, a sacarse fotos con él. Todo eso lo hizo con plena libertad, con tiempo para pensarlo, para frenarlo, para decir no y no lo hizo. Ella se defendió. Dijo que durante años se sintió como una más en la casa, como una pieza funcional del engranaje, que la rutina la había matado por dentro y que cada intento que hizo por hablar conmigo acababa en respuestas cortas, distracciones, evasivas. Me dijo que no me culpaba de lo que hizo, pero que tampoco podía fingir que todo venía de la nada. Le dije que si estaba tan harta, lo que tendría que haber hecho era separarse. Que nadie la obligaba a quedarse si no quería estar. Que eso habría sido más digno que traicionar y luego venir con un discurso de víctima. Me miró con rabia, como si no soportara que yo no cayera en su juego emocional. Le pregunté qué quería hacer. Que hablara claro. Me respondió que no sabía. Que no quería tomar decisiones apresuradas. Que no quería separarnos por algo que quizás tenía solución. Le pregunté si había dejado de verlo. Me dijo que no sabía si podía, que lo había intentado pero que seguía hablando con él, que no se veían, pero se escribían.
Le dije que entonces no había nada más que hablar. Que no iba a compartir cama ni casa con alguien que no podía cortar con su amante. Le dije que yo sí había tomado una decisión y era dejar de jugar a esta familia rota. Le anuncié que ya había hablado con un abogado, que iba a pedir la custodia compartida de Mateo, que iba a buscarme un piso en las próximas semanas y que mientras tanto ella dormiría en la habitación de invitados. Me miró sin decir nada. Yo seguí. Le dije que no pensaba pagarle nada más allá de lo que correspondiera legalmente, que me iba a encargar de que Mateo no sufriera lo menos posible, pero que entre nosotros ya no quedaba nada. Me preguntó si la odiaba. Le dije que no. Que el odio requiere demasiada energía. Que simplemente ya no me importaba. Y que eso era lo peor que podía decirle. Ella sintió con la cabeza, se levantó sin hacer ruido y se fue a su nuevo cuarto. Me quedé solo en el salón, con una mezcla rara de vacío y alivio. Porque por fin, después de tantas dudas, de tantas vueltas, de tanto dolor contenido, todo estaba claro. Ya no había camino de vuelta. Han pasado 22 días desde esa última conversación en el salón. Desde entonces, Clara y yo apenas cruzamos palabras, y cuando lo hacemos, es solo para coordinar cosas relacionadas con Mateo. No hay discusiones, ni llantos, ni ruegos, pero tampoco hay respeto. Vivimos en la misma casa como dos personas que se toleran por obligación, esperando que llegue el momento de poder poner kilómetros de por medio. Ella duerme en el cuarto de invitados, sale temprano, vuelve tarde, evita coincidir conmigo en los horarios del desayuno y la cena. Yo mantengo la rutina con Mateo, lo llevo al colegio, preparo las comidas, le ayudo con los deberes. No ha hecho muchas preguntas, pero sé que entiende más de lo que parece. Una vez, mientras estábamos en la cocina, me preguntó por qué mamá ya no se quedaba a cenar con nosotros. Le dije que estaba ocupada con el trabajo, pero su cara fue suficiente para saber que no se tragaba la excusa. Los niños perciben cosas incluso cuando no tienen palabras para describirlas. Y ese es el daño que más me molesta, porque a mí me puede doler, puedo tragar la rabia, puedo apretar los dientes y seguir, pero él no debería tener que adaptarse a una situación que no pidió. En estos días me he dado cuenta de muchas cosas que antes no quería ver. Clara no cambió de un día para otro, simplemente dejó de fingir. Nunca se tomó en serio lo que teníamos, o al menos no tanto como yo. Tal vez me quiso de verdad durante un tiempo, pero no lo suficiente como para respetar lo que habíamos construido. Para ella, todo esto era prescindible. Se sentía sola, aburrida, frustrada, lo que sea, y en vez de enfrentarlo conmigo, prefirió escaparse con un tipo del trabajo, vivir una doble vida, y luego actuar como si el problema hubiera empezado cuando yo descubrí todo. Y lo peor es que, incluso ahora, no ha mostrado un mínimo de vergüenza real. Lo único que lamento es no haberme dado cuenta antes de quien tenía al lado. Esta mañana fui a ver el piso que podría alquilar. Un tercero sin ascensor, en una calle tranquila, cerca del colegio de Mateo. Nada del otro mundo, pero suficiente para empezar de nuevo. Lo recorrí con el dueño, hice las preguntas de rigor, tomé algunas fotos, y le dije que me interesaba. Me dio un plazo de 2 días para confirmar. Salí del edificio con la sensación extraña de estar cerrando una puerta y abriendo otra al mismo tiempo. No sentí emoción, ni miedo, ni tristeza. Solo una especie de agotamiento. Como si hubiera llegado al final de una carrera larga y absurda. Volví a casa y, por primera vez en mucho tiempo, me senté a mirar todo desde fuera, los muebles, las fotos en las paredes, los dibujos de Mateo pegados en la nevera. Todo eso había sido mi vida durante años. Ahora, solo eran decorados de algo que ya no existía. Clara llegó por la tarde, dejó las llaves sobre la encimera y fue directamente al cuarto. Yo estaba en el comedor, revisando unos documentos del trabajo. Después de unos minutos,
Salió con un vaso de agua y me miró sin decir nada. Le dije que ya tenía un piso en vista, que iba a firmar el contrato en 2 días, que probablemente me mudaría la semana siguiente. No pareció sorprendida. Solo dijo, de acuerdo. Le expliqué que íbamos a pedir la custodia compartida, que ya había hablado con el abogado, que no iba a pelear por la casa ni por nada más. Que no quería conflictos, pero que tampoco iba a permitir que usara a Mateo como excusa para manipularme. Me escuchó sin interrumpirme. Luego dijo que estaba bien, que quería lo mismo. Pero no me lo creí. A ella nunca le ha gustado no tener el control. Antes de subir, me preguntó si estaba seguro de que no quería intentar salvarlo. Le dije que no. Que el daño ya estaba hecho, que yo no iba a pasarme la vida revisando sus mensajes ni preguntándome si me estaba mintiendo otra vez. Que no podía querer a alguien a quien ya no respetaba. Ella sintió, sin mostrar ninguna emoción, y se fue. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni reproches finales. Solo el cierre seco de una etapa que nunca debió llegar tan lejos. Me mudé 4 días después. Mateo lo tomó mejor de lo que esperaba. Le explicamos juntos que íbamos a vivir en casas diferentes, que eso no significaba que no lo queríamos, que todo seguiría bien. Él solo preguntó si podía seguir yendo al parque con los dos. Le dije que sí, que eso no cambiaría. La primera noche en el piso nuevo no dormí. Me pasé horas sentado en la cocina, en silencio, sin televisión, sin música. No pensaba en Clara. Pensaba en mí. En todo lo que aguanté, en lo que dejé pasar, en lo que perdí por no ver a tiempo quién era ella en realidad. Me prometí que no iba a repetir eso con nadie más. Hoy, cuando miro atrás, no siento rabia. No siento amor. No siento pena. Solo una claridad extraña. Entendí que a veces el error no es confiar, sino seguir confiando cuando ya no hay razones. Aprendí que la fidelidad no es un favor que se hace, es lo mínimo que se espera. Y descubrí que hay rupturas que no hay que lamentar, solo asumir. Y eso hice.